¿Se podría conjeturar que al ver Kirchner que Labaña podía ser su principal competidor electoral y que luego de ver lo que le había sucedido a Menem con Cavallo, quiso radicar cualquier protagonismo del Ministerio de Economía para no crear una situación de potencial competidor, dada la importancia que tenía para el inconsciente colectivo de los argentinos la economía? Yo creo que no, Jorge, pero nuevamente son análisis muy subjetivos. Yo creo que el esquema de funcionamiento cuando Labaña era ministro de Economía y Kirchner presidente funcionaba muy efectivamente. Creo que había una enorme complementación. Creo que a un gran ministro como fue Labaña lo enriquecía también y lo complementaba la posibilidad de tener un análisis con un presidente como Kirchner. Creo que en temas centrales como la renegociación de la deuda actuaron de forma conjunta y evidentemente creo que si esa relación hubiera continuado en términos políticos se hubiera favorecido el país y por supuesto el gobierno. De todos modos, analizar cuáles fueron los motivos o las causas que determinaron el cambio del ministro Labaña o la renuncia de Labaña o las diferencias entre ellos, realmente me excede. Yo no tengo la sensación de que hubiera un análisis tan específico respecto a una eventual competencia. Creo que fueron factores conceptuales y otro tipo de factores, pero no puedo hacer esa afirmación. No tengo elementos para llegar a esa conclusión. ¿Por qué en diciembre del 2007 decidiste no continuar? Bueno, mi renuncia a continuar el cargo fue en el marco de diferencias conceptuales profundas con el gobierno, que básicamente se explicitaron y se dieron en tres conceptos que fueron el INDEC, las decisiones en materia de política agropecuaria y la estrategia inflacionaria. Incluso en la reunión que yo transmití mi decisión irreversible de no continuar, se dio una fuerte discusión conceptual con la presidenta recientemente electa en estos capítulos y luego en una conversación privada con el expresidente le señalé también las diferencias en materia de estrategia inflacionaria. Y sinceramente, Jorge, en mi visión y mi perspectiva, yo no tenía las certezas necesarias para continuar el cargo. Consideraba que era un esfuerzo personal importante y que el desgaste se daba en análisis o en discusiones internas de temas que realmente no merecían tanto esfuerzo, tanto desgaste o tanta dedicación temporal, y que en ese escenario, no teniendo las certezas, no teniendo ninguna intención de diferenciarme al interior del gobierno y dedicar mi tiempo, mi esfuerzo personal, mis actividades a dar debates que me parecían casi básicos y que me generaban prácticamente un esfuerzo de agenda cotidiana enorme, consideré que lo mejor era no entrar en el debate interno. No tenía las certezas, no quería entrar en un debate interno, así lo transmití. Por eso también me pareció que el 10 de diciembre era el momento adecuado. No tenía ninguna duda que estos temas en términos de aceptación social iban a reflejar coincidencia con mi visión, pero tampoco me interesaba entrar en una especulación interna de diferenciación de roles. Y me pareció que lo más propicio era el 10 de diciembre no continuar y dejar que la dinámica evaluara la realidad. ¿Y qué te decía la presidenta electa y el presidente en ese momento de funciones cuando vos le marcabas tus diferencias respecto a estos tres temas centrales: la política agropecuaria, con la concentración de subsidios en el área cerealera, la falta de efectividad de los acuerdos de precios para enfrentar la inflación y lo que se decía en el INDEC? No, básicamente yo expresé mis diferencias, se plantearon también las diferencias por parte de la presidenta respecto de mis criterios y yo no entré en un terreno de negociación. Yo evidentemente no tenía las certezas frente a este tema. En el tema INDEC, por ejemplo, se había creado una comisión en conjunto con ATE Nacional, con ATE Capital y con ATE INDEC y la jefatura de gabinete, y yo observaba que las decisiones que se analizaban en esa comisión, cuando se intentaban implementar, fracasaban. Entonces, evidentemente yo tenía las señales suficientes para admitir que no tenía las certezas y que esas certezas, evidentemente, eran decisiones políticas que trascendían a un funcionario específico. Yo no sé si tengo razón, lo que sé es que no me gusta esto. Yo diría, yo en esos temas estaba humildemente y con la verdad relativa que siempre decía el expresidente, yo no puedo atribuirme, en esos temas tenía las certezas absolutas, las ventajas de un ordenamiento del INDEC y que ese proceso de transición dejara al nuevo gobierno electo un INDEC con un funcionamiento distinto, que había que tener una estrategia inflacionaria que tampoco implicaba tomar de ninguna manera una agenda ortodoxa y que determinadas decisiones en materia agropecuaria, como concentrar los subsidios en poder de las cerealeras
la falta de diálogo con determinadas entidades, o la falta de políticas, o la posibilidad de discutir políticas, como por ejemplo la segmentación de las retenciones, o avanzar en esquemas como la 125, que el problema conceptual no era el válido objetivo de la movilidad de las retenciones, sino que evidentemente surgían problemas objetivos, cómo se vinculaban los costos con los ingresos marginales, cómo operaban los mercados a futuro, cómo se generaban expectativas futuras que no parecieran confiscatorias, recrear un escenario a largo plazo para una volatilidad tan grande de los mercados internacionales. Es decir, evidentemente había una serie de factores que yo consideraba que no eran positivos.